Hola, esta es la segunda parte de la escuela de Cambridge. Si llegó a devuélvase, que es que hay un video antes. Bueno, si no, aquí continúo. Entonces, sigo. Bueno, continúo, es que es difícil coger el ritmo otra vez. Bueno, entonces la única forma de captar las intenciones, ¿cierto? En una obra X o Y, de un autor X o Y, es considerando ese texto que estamos leyendo como un acto de comunicación, ¿cierto? Que está dirigido a un público X. Bien, la pregunta entonces es la siguiente: ¿qué es lo que el autor quiso comunicar con su texto? Bien, intente limpiarse de las ideas que trae usted preconcebidas. O sea, usted ya, es que este es un texto liberal, entonces voy a buscar liberalismo. Ya no. O sea, usted sí lo puede hacer, claro, pero cuando usted está haciendo la historia del pensamiento político, entonces usted lo que llega, por ejemplo, no lo pongamos tan elevado, pues con algo que se ha estudiado tanto, usted llega a un periódico del siglo XIX, no sé, 1840, entonces usted le va a hacer una pregunta a fulanito de tal, ¿cierto? No vaya con la idea de buscar el liberalismo, lo que hacemos mucho los historiadores, pues, pero historiadores que estamos haciendo otra cosa, no que estamos haciendo historia del pensamiento político. Cuando usted está haciendo esto, usted lo que tiene que preguntar es, listo, ese señor, ¿qué fue lo que quiso comunicar en este texto? Bien, en este periódico X, ¿qué fue lo que él quiso comunicar? No ir con la idea de se quiso comunicar eso, no. Vamos a ver qué es lo que ese señor me está diciendo. Bien, esa es una pregunta de corte lingüista, ya que la comunicación de las ideas implica siempre el uso del lenguaje. Bien, en otras palabras, para entender el significado de un texto dado, el historiador debe buscar el uso del lenguaje del autor, lo que define su contexto lingüístico, su contexto histórico, su contexto social más amplio. Bien, todo ese contexto en el que el discurso o el acto de habla fue dado. De acuerdo a Skinner, y lo cito, la metodología apropiada para la historia de las ideas debe ocuparse, primero y antes que nada, en delinear todo el ámbito de la comunicación que pudo haberse convencionalmente llevado a cabo en una ocasión determinada mediante el pronunciamiento del pronunciamiento dado, y después rastrear las relaciones entre el pronunciamiento dado y su contexto lingüístico como una forma de decodificar la intención actual de determinado escritor. Una vez que el apropiado foco de estudio es visto de esta manera como esencialmente lingüístico, y la metodología apropiada en consecuencia es vista como ocupada en la búsqueda de las intenciones, el estudio de todos los hechos sobre el contexto social de un texto dado adquiere un sitio como parte de esta empresa lingüística, dice Skinner. Otro de los que influencia esta escuela, es que influencia es una palabra que ni siquiera debería usar acá. Digamos que uno de los antecesores o uno de los inspiradores, ¿cierto?, previos a este, y que tiene relaciones intelectuales porque hace parte pues como del mismo momento histórico de estos sujetos, es el señor Thomas Kuhn. Thomas Kuhn escribe un libro muy usado, sobre todo para aquellos que hacen sociología de la ciencia e historia de la ciencia, un libro muy bueno además y muy recomendable, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. En este texto lo que hace Kuhn es explicar cómo se realiza la actividad científica. Obviamente estoy hablando para el mundo occidental europeo, eso ya cuando en la historia de la ciencia de los países periféricos ya Kuhn a veces puede que no nos sirva tanto, pero yo creo que sí sigue siendo como bien universal también esa propuesta, porque lo que dice Kuhn entonces al explicar pues en este texto la actividad científica, él la explica por medio de paradigmas. A ver, dice Kuhn, bueno, surge un nuevo pensamiento científico que no solo proporciona respuestas a problemas que teorías anteriores habían planteado, sino que al salir entonces indica nuevos paradigmas, indica nuevos problemas que la comunicación científica debe enfrentar. Entonces proporciona conceptos y por lo tanto, cito, y por lo tanto indicando la dirección y el nuevo esquema de la distribución y organización de la actividad científica. Bien, entonces la historia de la ciencia, bueno, las ciencias, que es diferente a la política, pero ahorita veremos por qué sirve en este sentido. O sea, lo que él ve en las ciencias es, digamos que la ciencia se va desarrollando a punta de paradigmas, ¿bien? Hay una comunidad que es la comunidad científica, y esa comunidad está siempre, digamos, en una constante intelectual de, aquí hay un paradigma, tenemos esta teoría, entonces se van refutando, y bueno, a punta de paradigmas, entonces digamos que hay un desarrollo o una evolución de la ciencia.
Cuando entonces, ¿cierto? Cuando todas estas cosas suceden, una revolución científica acontece y transforma todo el escenario científico y crea uno nuevo. ¿Listo? Kuhn demostró entonces que la ciencia se desarrolla en forma paradigmática. Entonces, claro, Pocock y Skinner leen al señor Kuhn y se ven como muy inspirados por lo que este señor dice, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a pensar, listo, entonces la historia de los paradigmas, vamos a mirar la historia de los paradigmas políticos, ¿cierto? Entonces, estos existen en un contexto lingüístico e histórico específico, lo que serían los paradigmas políticos. Bueno, entonces, con el propósito de estudiarlos, las ideas políticas de un autor clásico pueden aislarse en un paradigma de pensamiento cuyo significado debe codificarse. Es la tarea del historiador. Primero, dentro del contexto lingüístico, ¿cierto? El uso del lenguaje que hace fulanito de tal. Y en segundo lugar, dentro del más amplio contexto sociopolítico donde vivió el autor. De eso ahorita también les había hablado un poquito, ¿bien? De esas dos formas de contexto. Bueno, un paradigma del pensamiento político contiene las respuestas a problemas que elige el autor. Por ejemplo, bueno, no me voy a meter, por ejemplo, Platón proporciona respuestas a problemas del conocimiento y aquellos que se refieren a la mejor forma de vida en la que la polis, que los sofistas no lograron contestar, ¿bien? Entonces, es eso, o sea, como que hay unos textos que solucionan teorías, problemas, paradigmas previos, ¿cierto? Al solucionarlos, al darle respuesta, van a generar unos nuevos paradigmas y va a ser así también como de una forma bastante dialéctica. Ante esta propuesta entonces de los paradigmas de Kuhn, lo que hace Pocock, y cito, la historia del pensamiento político puede ser definida como la historia del cambio en el empleo de paradigmas. Entonces, de acuerdo a Pocock, yo tengo que estudiar cómo cambian, ¿cierto? Cómo van cambiando los paradigmas, ¿bien? La exploración de paradigmas y el empleo de paradigmas para la exploración de paradigmas. Enredadito, pero no. Vuelvo y lo repito. Aquí. La historia del pensamiento político puede ser definida como la historia del cambio en el empleo de paradigmas, la exploración de paradigmas y el empleo de paradigmas para la exploración de paradigmas. Bueno, Pocock, que estaba muy entusiasmado con la metodología que había seguido Thomas Kuhn, porque básicamente esta teoría o esta idea le permitía comunicar sistemas de lenguaje, distribuyendo autoridad por medios lingüísticos, en un esquema que quedaba bien, le servía a lo que estaban planteando desde la nueva historia del pensamiento político. Pero hay una diferencia muy importante, también la detecta Pocock. Una comunidad, cito, una comunidad política no es una comunidad científica. Y por lo tanto el estatus y funcionamiento de los paradigmas en su discurso es diferente a aquel de las estructuras de las revoluciones científicas. Y es que hay una cosa importante. El lenguaje que emplea la política es la retórica, ¿cierto? Es el lenguaje de la política, es la retórica, mientras que en la ciencia es el lenguaje científico. Bueno, y también hay que tener en cuenta que la ciencia se desarrolla mediante paradigmas univalentes. En el caso del pensamiento político se hace mediante paradigmas multivalentes, empleados para decir muchas cosas a muchas personas al mismo momento. Entonces, obviamente la comunidad es más pequeña, es más especializada en el mundo científico, mientras que cuando estamos hablando de lo político estamos hablando de una gran cantidad de personas, ¿cierto? Digamos que es una situación más dinámica, por lo tanto va a ser un poco más compleja. Bueno, esta es, bueno, me quedó súper cortico creí que me iba a demorar un poquito más. Esta es la escuela de Cambridge, no sé, voy a ver de pronto por aquí que se me olvidó. No, yo sí, hay cositas, pues de esto hay mucho. Tengo varias notas. A ver, quiero volver a lo del contexto. Entonces habíamos hablado de ese contexto externo y ese contexto interno. El contexto externo entonces es todo lo que sucede, ¿cierto? Es importante saber, o sea,
El texto y el contexto están unidos, y, o sea, usted no los puede separar, eso es una cosa inseparable, ¿cierto? Usted no puede decir, por aquí solo va a leer el texto, o no, solo va a leer el contexto, no, texto y contexto están unidos, y el texto da, eso es importante, el texto nos arroja el contexto, obviamente no explícito y tan claro, pero usted sí puede ver en el texto constantes referencias, a veces para usted como historiador de otro momento, de otro tiempo, de pronto no le vaya a entender, pero constantemente, y sobre todo dentro de la filosofía política, usted va a ver unos guiños constantes al contexto que está sucediendo, ¿cierto? Ahora, dentro de la propuesta de la Escuela de Cambridge hay cierta ambigüedad, ahí uno entiende el contexto como un contexto semántico, ¿cierto? Hay un contexto semántico que se refiere a las categorías que tenía disponibles un sujeto X para hablar y para decir lo que dijo. Y tenemos un contexto que es pragmático, donde nos preguntamos por quién habla, cómo es su ubicación, su situación de poder, un montón. Ese es el pragmático, ¿bien? Ambos están estrechamente vinculados. No, esto no está muy bien conceptualizado por Skinner. Ellos están estrechamente vinculados. Skinner los relaciona con la intención, cuando él intenta encontrar la intención de lo que dice el sujeto que habla, entonces mira estas dos formas de ese contexto semántico y pragmático, y insisto pues también que para él estos contextos, o bueno, que un texto realmente es una movida que genera un efecto, y esa es también la pregunta que se tiene que hacer el historiador para no caer en anacronismos. A ver... Hay que distinguir también entre el significado de un texto y el sentido de un texto. La historia de las ideas siempre se ha preguntado por qué dice el texto, ¿cierto? Es un qué dice. A ver. ¿Qué dice el texto? Lo puede hacer cualquiera que sepa leer, ¿cierto? Usted no tiene que ir a la universidad para hacer eso. Usted quiere saber qué dice Hobbes, usted quiere qué dice Marx en el Capital o en el Manifiesto Comunista, en lo que usted quiere, usted se lo lee y ya. Y usted lo puede decir, usted no necesita hacer un doctorado para eso, ¿bien? Ahora, tiene que ir más allá, listo, entonces, espere, pero aquí tengo entonces, primero, ay, se me perdió. Tenemos entonces un contexto normal, como nos lo enseña la historia social y la historia política tradicional, hay un contexto, pasó esto, el presidente, una guerra, bueno, y todo lo que pueda suceder dentro del mundo, eso es un contexto, ¿cierto?, que estaba pasando. Tenemos eso. Por otro lado, tenemos lo que hacía la historia de las ideas, ¿cierto? Lo que les decía, ¿qué dice el texto? Entonces, fulanito de tal dijo tal y tal y tal, y fulanito de tal dijo tal, tal y tal, listo. Bien, listo, ya, eso lo tenemos. ¿Dónde está el historiador intelectual? En la mitad, en la mitad. Lo que se tiene que preguntar a un historiador intelectual es cómo se dio determinado tipo de discurso. Bien, cómo un hecho, un acontecimiento de determinado tipo de discurso, todas las series de operaciones que se dieron en ese juego de elaboración de ese texto, ¿cómo eso? Listo. Entender el texto como un hecho histórico, pues para que les quede más claro, listo. Entonces el historiador no se va a dedicar a hacer lo que hace la historia de la idea, ¿qué dijo? No se va a dedicar a hacer solo el contexto, hay que estar en la mitad, ¿cierto? Entonces tengo estos dos, ¿qué dijo? ¿Qué sucede? Y ahora yo tengo que mirar, que ya es el aspecto también lingüístico, ¿cierto? ¿Cómo pudo haber hecho esa comunicación? ¿Cómo pudo haber escrito eso? Los textos hay que tenerlo en cuenta, todos los textos tienen un carácter histórico, y esa es una pregunta que debe hacerse el historiador. Los textos tienen huellas lingüísticas de su tiempo, y eso lo tiene que leer el historiador, ¿listo? Tiene unas condiciones de posibilidad. A esto entonces se le puede llamar, o lo pueden mirar desde ese método indicial. Bien, obviamente la propuesta de Skinner y de Poco, como todo en el mundo, tuvo grandes críticos, ¿cierto? Yo no voy a hablar de los críticos de esta escuela, no me voy a poner por ahí, ya llevo una hora hablando de esto, seguiremos en el encuentro, pero tú los tuvo. Hay una chica, pues ya una señora, no recuerdo en este momento el nombre, que le va a hacer algunas críticas. También digamos que en lo que más se enfrascan es que saber las intenciones del autor a veces pues también
es complejo y siempre queda esa pregunta de, bueno, si sabemos que somos subjetivos, que los historiadores somos subjetivos y estamos también mediados por nuestras preconcepciones, ¿cómo poder llegar a hacer esta propuesta? Incluso se ha criticado pues como que Skinner de alguna manera en este texto que leyeron da como unas ideitas, ¿cierto? Y unas propuestas teóricas y metodológicas no se ven tan aplicadas en su obra, al menos en su primera obra, porque digamos que recaen algunos momentos en la historia de las ideas. Es muy fácil caer en la historia de las ideas, listo, eso como lo he dicho, lo cometemos yo creo que todos, ¿cierto? Porque además mucha del contexto, de donde sacamos contexto al hacer historia intelectual, viene de la historia de las ideas. Entonces siempre es una lucha permanente de conciencia de un historiador intelectual en no caer solo en el qué dice, porque sí decimos qué dice el texto, obviamente, pero no es el objeto, no es nuestro centro, sino que empezar a preguntarnos por esa cuestión tan difícil es cómo pudo haber dicho lo que dijo, ¿cierto? En qué momento histórico está hablando y si es posible que se haya dicho eso que yo estoy entendiendo. Entonces es una constante interrogación que uno se hace de que también está cumpliendo con la propuesta metodológica y teórica de la historia intelectual. Bueno, aquí ya termina esta clase. Nos vemos la próxima con COSELEC. Será la próxima semana. Bueno, muchas gracias. La sugerencia, por favor, suscríbanse, compartan esto y bueno, para que les llegue pues como los videos que estoy montando, activen la campana porque si no, bueno, o estén entrando pues si no les gusta que les lleguen esas notificaciones tan cansonas. Y bueno, muchas gracias, nos vemos entonces y bueno, eso fue la escuela de Cambridge. Chao, chao.